Bien, vamos a comenzar entonces ahora con adrenérgicos. Y los adrenérgicos los podemos clasificar como agonistas adrenérgicos o como antagonistas adrenérgicos, y dentro de los receptores adrenérgicos tenemos los receptores alfa adrenérgicos como los alfa 1, alfa 2, y dentro de los adrenérgicos también tenemos los beta adrenérgicos, que son otra familia de receptores acoplados a proteína G, y ahí tenemos el beta 1, beta 2 y beta 3 adrenérgicos, y sirven para muchas patologías. Vamos a comenzar. Nuestro primer tópico es, como dice acá, agonistas adrenérgicos. Bueno, primero tenemos que recordar cuál es el neurotransmisor y la hormona adrenérgicos por excelencia. Y acá está la estructura de la adrenalina. Primero, la adrenalina como tal es una hormona liberada por las glándulas suprarrenales. Algo de eso mencionamos cuando vimos toda la introducción al sistema nervioso autónomo. Es liberada por las glándulas suprarrenales, viaja por el torrente sanguíneo y actúa en los receptores adrenérgicos en el cerebro, en los músculos, en el aparato digestivo, en todo el cuerpo. Algunos efectos de la adrenalina: incrementa la frecuencia cardíaca, incrementa la contractilidad de la musculatura voluntaria, o sea, sirve para correr y pelear, habíamos dado ese efecto, pero retarda la musculatura lisa. Ojo con eso, no se vayan a confundir. Repito, la adrenalina y en general el sistema adrenérgico nos incrementa la contractilidad cardíaca, nos incrementa la fuerza muscular para correr o pelear, pero retarda la musculatura lisa de, por ejemplo, el intestino. Entonces podría tener un efecto que retrasa el vaciamiento gastrointestinal, así es. Frena también la contractilidad de la vejiga, de la musculatura lisa de la vejiga. Por tanto, ¿podría tener un efecto como agente útil para la cistitis? Claro que sí. Y tiene sentido, porque cuando uno quiere correr o pelear, uno no quiere orinar. ¿Se entiende la idea? Entonces, ojo con los efectos, repásenlos del primer apunte donde vimos la introducción a esto. Y el neurotransmisor acetilcolina, si es que esto fuese neurotransmisor, si es que fuera el neurotransmisor, noradrenalina, quise decir, acá sería NH2. Okay, acá NH-metil es la hormona y con NH2 sería la noradrenalina. Y ahí hablamos directamente del neurotransmisor, o sea que es liberado en la sinapsis neuronal. Segunda observación, tenemos un hidroxilo que genera un carbono quiral. Es importante esta quiralidad, por supuesto. Por tanto, cuando queremos diseñar un fármaco, vamos a respetar esa orientación estereoespacial, que no necesariamente va a ser R, porque recuerden ustedes que esto del R es relativo a los sustituyentes que estén en torno al carbono. ¿Qué es lo que tenemos que respetar? Que cuando el protón queda para atrás, el OH viene hacia adelante y el CH2 metil a la derecha. Porque aquí hacia la izquierda yo podría tener un oxígeno y ahí sería S en vez de R. Pero la disposición no ha cambiado. ¿Se entiende la idea? Entonces, ojo con eso. Cuando veamos los beta bloqueadores van a ver que acá hay un oxígeno y por tanto este carbono pasa a ser S. Pero la orientación espacial es la misma. O el OH viene para adelante y el CH2 amino queda a la derecha. ¿Qué más? Un anillo aromático que es indispensable para la actividad. Si lo reemplaza por ciclohexano, la actividad se pierde. Tiene que ser aromático. Y un sistema de tipo catecol. Cuando queremos cuando queremos crear nuevos agentes adrenérgicos, vamos a tener bastante libertad de acción en esta zona de acá. Podemos prescindir de estos dos hidroxilos. No son trascendentales para la actividad biológica. Podemos preservar alguno, dejar solo uno, eliminar ambos, además que son puntos de degradación metabólicas, particularmente el que está acá en posición meta. Bien, esta entonces es la estructura de la adrenalina. Dice, ¿en qué grupo funcional podría ser un inyectable? Un inyectable de adrenalina. Utilizar la misma molécula sintética, por supuesto, como fármaco. Bueno, obviamente tenemos la posibilidad de hacer un fármaco acá. Entonces podríamos tener adrenalina, por ejemplo, cloruro o adrenalina sulfato. Son formas posibles de hacer un inyectable.
¿para qué queremos hacer un inyectable de adrenalina? Serviría para reanimar el corazón en el caso de un paro cardíaco. Serviría para tratar una reacción anafiláctica. ¿Qué es eso? Y aquí hay una imagen que es una dramatización, donde hay personas comiendo y de pronto una persona prueba un alimento nuevo, no sé, un marisco, una semilla, algo nuevo que no había probado antes, y sufre una reacción alérgica brutal donde vemos que la cara se le empieza a hinchar, los labios se le empiezan a amoratar, no puede ni abrir los párpados, la respiración empieza también a verse obstruida, o sea, tenemos que la persona empieza a ahogarse y finalmente el corazón y la respiración se detienen. A eso se le llama una reacción anafiláctica severa. Dice, la anafilaxis consiste en una reacción inmunitaria severa generalizada de rápida instalación y potencialmente fatal ante el contacto del organismo con una sustancia que provoca alergia, algo que la persona no ha probado antes, aunque a veces se da incluso habiéndolo consumido antes. Dice acá, las nueces podrían ser alergénicas, en algunas personas son tremendamente alergénicas, sustancias químicas nuevas. Hay personas que han muerto, por ejemplo, probando un insecticida nuevo en el jardín. Hay casos, si ustedes buscan, hay gente famosa que ha muerto así. Las penicilinas, pues está de más decir, pues hay mucha gente que es alérgica a las penicilinas. Bueno, en ese caso, el paciente, lo que ocurre a nivel del cuerpo es que la reacción alérgica es severa porque se libera mucha histamina. Mucha histamina, y dentro de los efectos de la histamina está finalmente ralentizar la frecuencia cardíaca y producir la detención del sistema cardiorrespiratorio. Entonces, rápidamente la persona se tiene que autoinyectar, como dice acá, epinefrina. Epinefrina es lo mismo que adrenalina, son sinónimos, y se lo tienen que inyectar en la pierna. Entonces ahí tenemos una inyección que toda persona alérgica debería andar trayendo para casos extremos como esto. Alguien que sabe que es muy alérgico o alguien que sabe que puede ser mortal consumir cierto tipo de productos en su dieta y que por accidente se lo llega a comer, tiene que andar siempre trayendo epinefrina inyectable. Otras aplicaciones, dice acá, en tratamientos dentales, o sea, junto a la anestesia, que hay una imagen también dramatizada donde vemos que a una persona le están inyectando directamente en la encía adrenalina. Usted dirá, ¿para qué? Dice ahí, para incrementar la duración del efecto anestésico. A ver, mucho cuidado, la epinefrina por sí misma, ya, porque aquí dice para incrementar el efecto pero anestésico, la epinefrina por sí misma, o adrenalina, no es anestésica. Entonces, ¿cuál es la idea? Porque se tiene que inyectar anestésico, como por ejemplo benzocaína o procaína, y se asocia muchas veces a epinefrina, es para producir vasoconstricción. La epinefrina contrae los vasos sanguíneos, ese es uno de los efectos principales de los agentes agonistas adrenérgicos que contraen los capilares sanguíneos, y por tanto vamos a tener que, si se produce una contracción de los capilares sanguíneos, entonces el anestésico no difunde al plasma sanguíneo y permanece en el sitio de la inyección por más tiempo, provocando la anestesia que dure más a través del tiempo. Efectos adversos de la inyección de noripinefrina: náuseas, taquicardia, por supuesto, cuando ya difunde al torrente sanguíneo va a producir arritmia, hipertensión, palpitaciones, etc. O sea, todos los efectos que produce la activación del sistema adrenérgico. Bien, veamos entonces los primeros fármacos más simples, que son por imitación directa de la epinefrina. Y tenemos acá moléculas de origen natural, como lo son, por ejemplo, la efedrina, que es una mezcla de esterizómeros extraído de la planta Ephedra vulgaris. Entonces, cuando hablamos de efedrina, corresponde a la mezcla de alcaloides naturales extraídos de la Ephedra vulgaris, donde tenemos que, en este caso dice efedrina es R,S, y este otro de acá, es la mezcla, es S,R. O sea, ¿qué es esto? Es una mezcla racémica. Los dos van a tener la misma potencia como agentes adrenérgicos. No. ¿Cuál creen ustedes que va a tener mayor potencia, el de la izquierda o el de la derecha? En base a lo que estábamos viendo recién, las estructuras, cómo se parecen
¿Cuál se parece más a la epinefrina? Bueno, sería el de la izquierda, ¿no es cierto? Porque tenemos que el carbono acá está con configuración absoluta R. Entonces, el hidroxilo en esa disposición interactúa mejor con residuos de asparagina que hay en los receptores adrenérgicos. Segunda observación, no tenemos, como se muestra acá, está encerrado en color rojo, no tenemos los hidroxilos del sistema catecólico. Sí tenemos la cadena etilamina con un metilo, ¿ok? Entonces sí van a ser protonables a pH 7. Tenemos también que hay una metilación extra acá en el carbono alfa respecto al alcohol. Y tenemos que en el caso del primer estereoisómero viene hacia adelante, es de configuración S, y en el segundo caso va hacia atrás, S-metil. Es una molécula, por tanto, más lipofílica que la efedrina. Es una molécula que va a tener el mismo efecto que la epinefrina, pero con menor potencia, porque no tiene los hidroxilos catecólicos. Pero al mismo tiempo, al no tener los hidroxilos catecólicos, es una molécula que va a poder ser administrada por vía oral. Porque si tuviese los hidroxilos catecólicos, a nivel hepático experimentaría un metabolismo tan extenso que no serviría de mucho. Ojo con eso, son cosas que no dicen el apunte, pero que son parte de la materia. Oh, perdón. Ahí sí. Bien, este sutil cambio de no tener los hidroxilos, esto proviene de plantas, ya la efedrina como tal, como mezcla racémica, no es algo creado por el hombre, insisto, esto es un extracto de planta. Bueno, pero la ausencia de estos hidroxilos fenólicos implica que la molécula no va a ser metabolizado por la COMT. ¿Qué es la COMT? Es una enzima que degrada catecolaminas. Se le llama catecolaminas a este tipo de estructuras cuando tienen los dos hidroxilos, una cadena y una amina, como la epinefrina, como la norepinefrina, como la dopamina y otros derivados, incluso hasta como la misma serotonina en cierta medida pasa a estar parecido ya a este tipo de estructuras, se parece. Entonces no es metabolizado por la COMT. La COMT significa catecol o metil transferasa. Catecol o metil transferasa. Y específicamente porque recuerden ustedes que ahí habían dos hidroxilos. El hidroxilo que es ampliamente metabolizado por la COMT es el hidroxilo de la posición meta. Ese es el más sensible, ese es el punto específico donde la catecol o metiltransferasa lo metaboliza, y como el nombre lo dice ahí, por metilación. Entonces, si el hidroxilo está metilado, generamos un impedimento estérico, se pierde la capacidad dadora de puente de hidrógeno y esto deja de encajar bien en los receptores adrenérgicos, perdiendo considerablemente la actividad. Entonces, necesitamos tener un grupo dador de puente de hidrógeno en esa posición cuando está, y por eso que la catecol lo que hace es transformar el OH en un metoxi. Por otra parte, al no tener los dos hidroxilos, tenemos una lipofilia incrementada respecto a la adrenalina. Vamos acá abajo. Un agente de síntesis ahora, la pseudoefedrina. No se vayan a confundir ya, yo sé que son súper parecidas estas moléculas, los nombres son parecidos y la única diferencia que estamos viendo es que, por ejemplo, en este caso ahora, la quiralidad es específica, o sea, la pseudoefedrina, comparado con lo que estábamos viendo delante, corresponde a un diastereoisómero. Diastereoisómero de la efedrina. Porque no es enantiómero. O sea, para que fuese enantiómero tendría que tener la configuración opuesta completamente respecto a alguno de los anteriores, y no es el caso. Tengo que acá la configuración es S y acá también la configuración es S. Ustedes dirán, ¿y por qué no tener la configuración R en el hidroxilo? Para evitar un potente efecto adrenérgico cardíaco.
Entonces, lo que no queremos es que haya un potente efecto cardíaco que puede producir taquicardia, puede producir arritmia e incluso un paro cardíaco en una persona muy sensible. La pseudoefedrina entonces intencionalmente tiene ese hidroxilo para atrás porque así pierde un poco de afinidad por los receptores beta 1 cardíacos. Segundo, vemos acá también configuración S con este metil para adelante y un nitrógeno protonable a pH 7, o sea, esto se vende o se administra como sal. Ampliamente usado como descongestionante nasal en preparados antigripales. ¿Por qué? Porque como todo agonista adrenérgico, tiene un potente efecto vasopresor. O sea, contrae los capilares sanguíneos, en este caso los capilares nasales, descongestionando las vías respiratorias. Tiene un potente efecto vasopresor periférico, contrae las arterias pequeñas, desinflamando de esa manera las vías respiratorias. Y vamos hacia esas formulaciones que ustedes las conocen, ya se venden en diversas marcas, y tenemos que de pseudoefedrina son 60 miligramos, este sería el efecto descongestionante nasal, clorfenamina 4 miligramos, esto es un antihistamínico y por tanto es para la supresión de las secreciones. Y tenemos finalmente 500 miligramos de paracetamol como antifebril analgésico. Ahí está la racionalidad de tener esa mezcla. Cuando dicen día y noche no es otra cosa que cuando es día no tienen los comprimidos clorfenamina, porque uno de los efectos adversos de la clorfenamina en más o menos el 40% de la población, no en toda la gente, es que a algunas personas les produce mucho sueño. Y cuando dicen noche, el comprimido tiene las tres cosas. Varias marcas, Nastisol, Tapsin, Nastifrin, etc. Bien, vamos ahora entonces acá a ver de manera específica ahora algunos grupos de agonistas. Por ejemplo, agonistas alfa 1, agonistas alfa 2, beta 1 y beta 3. Primero decir que en términos puntuales, los agonistas, cuando hablamos de alfa 1, los agonistas alfa 1 son por excelencia fármacos descongestionantes nasales. Lo que estábamos viendo recién. ¿Y qué pasaría? Porque estos receptores son bastante parecidos entre sí. Para que, piensen ustedes, para que la adrenalina pueda actuar en todos ellos, ¿cómo tienen que ser los receptores? Necesariamente son parecidos. Las diferencias en los sitios de unión son sutiles. ¿Qué pasa si tenemos un agonista que no es selectivo? Un agonista que es alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 3, etc. Bueno, hay muchos efectos adversos. Porque, por ejemplo, si el compuesto es un potente agonista alfa 1, produce descongestión nasal, pero si al mismo tiempo es potente agonista beta 1, va a producir arritmias y taquicardia. Bueno, tenemos que en términos generales la aplicación sería constricción de los vasos sanguíneos, elevación de la presión arterial. Hay algunos fármacos como la midodrina que se ocupan en situaciones súper específicas en personas con presión arterial muy baja para subirle un poco la presión arterial. Son muy delicados, son recetados por cardiólogos porque, de nuevo, pueden producir arritmias, taquicardias, problemas cardiovasculares. Bien, específicamente ahora, dejando de lado un poco lo que eran los alfa 1 que veíamos recién, ¿qué pasaría con un agonista alfa 2 selectivo? El receptor alfa 2 es lo que se llama un receptor de tipo presináptico autorregulatorio. Eso significa que no está en la neurona postsináptica. No es el que toma la posta para iniciar la activación del impulso, sino todo lo contrario. Es un receptor de feedback negativo. Es de estos receptores que cuando son retrógradamente estimulados por el neurotransmisor,
o por la adrenalina liberada como hormona, genera un freno en la liberación de más noradrenalina. Entonces son receptores de feedback negativo. Entonces, si tenemos una molécula que lo agonice, la señal que va a llegar dentro de la neurona va a ser no libere más neurotransmisor. Así que mucho cuidado cuando estén estudiando para que no se vayan a confundir. Tiene el efecto opuesto, el efecto de feedback negativo. Ejemplo, clonidina. Primera impresión que nos da esta molécula, ya voy a hacer algunos comentarios generales, es que es muy distinto a lo que estábamos viendo recién. Dice, es un agonista selectivo, alfa 2, empleado en el tratamiento de la hipertensión. Entonces ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Cómo es eso? Porque el receptor alfa 2, insisto, es presináptico autorregulatorio. ¿El farmacóforo es como el farmacóforo de la epinefrina? No, es muy distinto. ¿Qué tenemos acá? Que la estructura es una guanidina. Y más yendo al núcleo ya, porque no necesariamente tiene que ser una guanidina, es una anilina. O sea, lo que estamos viendo acá es un anillo aromático conectado a un átomo de nitrógeno. Que en este caso, dado que hay dos nitrógenos más, es una guanidina. Y como tiene cloro, el nombre lo dice clonidina. Clo de cloronidina, porque hay una guanidina dentro de la estructura. O sea, no se parece nada a la noradrenalina o a la adrenalina. Y por eso que hablamos de otro farmacóforo muy diferente y puede ser tratado, empleado para el tratamiento de la hipertensión en casos particulares. ¿Cuándo? Cuando es una hipertensión que no cede a los tratamientos particulares. No son tratamientos de primera línea, son tratamientos un poco raros, por así decirlo. Agonizar este receptor no es la primera vía. ¿Cuál es la primera vía para la hipertensión hoy día? Bueno, una es, por ejemplo, el uso de beta bloqueadores, o sea, de antagonistas del receptor beta 1. Es por lejos una de las estrategias más empleadas, un antagonista beta 1 para el tratamiento de la hipertensión, porque así hacemos que el corazón no se esfuerce tanto enviando, ¿no es cierto?, sangre a presión a todo el cuerpo. Esta sería una estrategia menos convencional. Y lo otro, por lo que se ocupa esto, es este efecto raro que tenemos acá, porque posee además efecto analgésico. O sea, aparte de servir para la hipertensión, puede servir también para el tratamiento del dolor, incluso para reducir la presión intraocular. En este caso sería para el tratamiento del glaucoma. Pero este efecto analgésico que estamos mencionando acá no es mediado por los receptores adrenérgicos, sino por un subtipo de receptores llamados los receptores imidazolínicos. Y 1 y 2. O sea, es otro mecanismo de acción diferente. Entonces, tratamiento analgésico por acción en los receptores imidazolínicos. De nuevo, no para cualquier tipo de dolor. Esto no es para un dolor de cabeza. Es para situaciones raras y particulares de algunos dolores, por ejemplo, de origen neuropático, que no ceden con un tratamiento convencional. De hecho, acá tengo una imagen de cómo se administra la clonidina. La clonidina se inyecta en el líquido cefalorraquídeo de la médula espinal. Con una aguja especial bastante larga, se coloca al paciente en esta postura y ahí un profesional calificado justo entre medio pasa ahí de las vértebras y deposita la clonidina líquida para generar ese alivio del dolor generalizado. Entonces es algo muy particular. Alguien no va a buscar ese tipo de tratamiento para un dolor de cabeza, ¿se entiende? Muy bien. Entonces, vamos ahora de nuevo, hagamos un feedback, vamos para atrás ahora.
De nuevo recordemos agonistas alfa 1, pero agonistas alfa 1 selectivos, y no me refiero esta vez a la efedrina o pseudoefedrina, porque la verdad es que no son selectivos. Agonistas alfa 1 selectivos. Cuando hablamos de agonistas alfa 1 selectivos que sean eficaces para el tratamiento de la descongestión nasal, para el tratamiento de la descongestión ocular, que son las dos aplicaciones principales, son aplicaciones de tipo periférica. Los agonistas alfa 1 selectivos ya carecen del patrón de tipo fenil, etanol, amina. Entonces no hay un patrón de tipo fenil, etanol, amina. No confundir tampoco con los agonistas alfa 2 selectivos de lo que estábamos hablando recién, porque los agonistas alfa 2 selectivos presentaban ese patrón más corto anilínico que acá no lo vemos. Acá tenemos un anillo aromático, hay similitud, por cierto, no lo podemos negar, pero vean esto, hay un anillo aromático separado de un sistema imínico. Entonces tenemos que hay 2 nitrógenos, no 3 en este caso. Oximetazolina, cuando X en el anillo aromático es un hidroxilo. Silometazolina, cuando X igual hidrógeno. Silo viene de sileno. El sileno es un benceno con 2 metil. Oxi viene de oxigenado, tiene un hidroxilo. Tienen un potente efecto vasoconstrictor y, como acabo de decir, sirven para la descongestión nasal, en el caso de gotas nasales, o como aclarantes oculares, o sea, se aplican gotitas para eliminar el color rojo del ojo. Por ejemplo, una persona que ha dormido muy mal durante semanas y que tiene los ojos sumamente enrojecidos, una gota de esto ahí es un potente vasoconstrictor, efecto alfa 1 adrenérgico, y aclara de esa manera el color rojo, a eso se refiere. Tercer ejemplo, nafazolina. En vez de un benceno, nafa, ¿qué significa? Naftaleno. Naftaleno, el conector, y de ahí tenemos la parte imínica. Pregunta, ¿son básicos? Sí, son básicos. ¿Okay? Entonces se encuentran formulados en forma de sales hidrosolubles. Sales hidrosolubles. Bueno, es de sentido común que tienen que poder formarse como sales para poder ser administrados a nivel nasal y a nivel oftálmico. Siguiente ejemplo, dentro de los agonistas beta 1 selectivos. Te dirán, ¿para qué quiero un beta 1 agonista? Si agonizar los receptores beta 1 puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque los receptores beta 1 son los principales receptores encargados de la contractilidad cardíaca. Entonces, si usted está dando una molécula que agonice los receptores beta 1, puede generar arritmias, puede generar taquicardia, puede generar un infarto. Pero también ya podemos ayudar cuando el corazón no está respondiendo como debería. O sea, cuando tenemos un corazón dañado, un corazón que ha sufrido un infarto agudo al miocardio. O sea, tenemos un corazón que tiene fibras dañadas, fibras que se han roto, por ejemplo. Un corazón que tiene problemas eléctricos de conductancia y por tanto, por ejemplo, una bradicardia. Cuando tenemos un paciente también con shock cardiogénico, o sea, por ejemplo, un abuelito con insuficiencia cardíaca que camina en una cuadra y es como si han corrido la maratón. En situaciones particulares, cuando tenemos personas en esas situaciones específicas padeciendo un momento en que el corazón no está respondiendo y están a punto de que se les detenga el latido cardíaco, bueno, ahí podemos entonces administrar un agonista beta 1 para que el corazón pueda seguir latiendo y suministrando así sangre al resto del cuerpo. Y la molécula por excelencia, inyectable en este caso, o sea, para estas situaciones particulares, es la dobutamina. La dobutamina, a diferencia de la epinefrina, se caracteriza porque carece del hidroxilo quiral de configuración R en el carbono adyacente al benceno. Y segundo, sí posee el sistema catecólico y por tanto es una molécula de acción breve.
No es una molécula con un tiempo de vida media largo. ¿Por qué digo que es de acción breve? Porque va a ser ampliamente metabolizado por la COMT en este hidroxilo. Y la otra observación que tenemos que hacer respecto a este compuesto es que acá, a la derecha del grupo amino, tenemos algo grande. Entonces está el grupo amino y luego tenemos una alquilación con este grupo bastante voluminoso de tipo fenol. Se ha visto que si queremos incrementar la afinidad y por tanto la selectividad hacia receptores beta adrenérgicos, en este caso en particular al beta 1, conviene incrementar el volumen al lado derecho. Entonces, repito, si queremos que la molécula sea más selectiva por los receptores beta, sobre el nitrógeno conviene incrementar el volumen. Ahora, eso no me garantiza necesariamente de que el compuesto va a ser agonista. Esta estrategia de incrementar el volumen a la derecha del átomo de nitrógeno aplica tanto para cuando uno tiene moléculas de tipo agonistas como antagonistas. En los dos casos nos vemos beneficiados, porque lo que cambia entre el agonista y el antagonista, recuerden que es el tiempo de permanencia en el receptor. Vamos a ver pronto los antagonistas beta y estructuralmente son súper parecidos a los agonistas beta adrenérgicos. Ya también se benefician, como les digo, de tener este incremento de volumen a la derecha que permite interacciones adicionales con el sitio hidrofóbico del receptor. Y para terminar, agonistas beta 3 selectivos. Se están estudiando muchísimo hoy día. No hay todavía mucho de esto en el mercado, pero sí tenemos una molécula. Primero, ¿por qué los receptores beta 3 son importantes? Porque los receptores beta 3 están en todo el cuerpo. Como ustedes ven acá, tenemos desde el corazón, el cerebro, el estómago, etc. Y en el tejido adiposo. Dentro de las principales aplicaciones que se están buscando hoy día para los beta 3 adrenérgicos es para el tratamiento del colon irritable, porque están a nivel del intestino, y para el tratamiento de la vejiga hiperactiva, porque están en la vejiga urinaria y los uréteres. Esas serían las principales aplicaciones de los beta 3 selectivos. ¿Podrían servir para perder grasa? Teóricamente sí, serían muy eficaces como agentes lipolíticos y específicamente para quemar la grasa abdominal. Pero ¿por qué no han tenido éxito ahí? Se ha buscado, porque como efecto adverso tienen el que producen arritmias y taquicardia. La selectividad beta 3 absoluta no existe. Por lo menos hasta el momento no se ha conseguido. Entonces, por eso que no podemos tener un agente que directamente vaya y rápidamente genere una lipólisis radial en la región abdominal. Bueno, aquí se menciona básicamente lo mismo ya y el tipo de droga y la indicación según el órgano, pero a mí lo que me interesa es llegar a la estructura y aquí está la principal aplicación. Miravigrón es un agonista beta 3 selectivo utilizado para el tratamiento de la incontinencia urinaria. O sea, lo que va a producir esta molécula es relajación de la musculatura lisa de la vejiga. Relajación de la musculatura lisa de la vejiga. Recuerden ustedes que la acetilcolina, ¿qué es lo que hacía? Contrae la vejiga. La adrenalina lo que hacía era relajar la vejiga. Y si yo tengo acá un agonista, imita lo que hace la adrenalina, esto relaja la vejiga. Farmacóforo, muy sencillo. Fenil, etanol, amina. Fenil, el benceno, etanol, amina. El resto del grupo. El resto es el grupo voluminoso de la derecha. Y este grupo voluminoso de la derecha es el que le confiere más selectividad por los receptores de tipo beta que por los receptores de tipo alfa. Entonces tiene la razón de ser. Y se buscan además interacciones específicas, por eso estos grupos que se colocan acá, con ciertos residuos del subtipo beta 3. ¿Para qué se ocupa el miravigrón? Para la incontinencia urinaria. Problemas. Esta es una imagen referencial, no es un fármaco que se administra en niños, pero sí se ha visto que produce serios efectos adversos a nivel periférico, reacciones alérgicas serias en particular, y esa es una de las razones por las cuales está en tela de juicio su permanencia en el mercado.
Había sido aprobado este fármaco en Japón, en Estados Unidos, no sé si en Europa, pero este es más o menos el campo para donde apuntan. Ya los beta-3 adrenérgicos sería una alternativa para el tratamiento de la incontinencia urinaria.